Buenas. Esta semana vamos a continuar con el tema de magnetismo, pero vamos a verlo de una forma un poco diferente. Y miren aquí la parte más interesante. Las corrientes eléctricas producen un campo magnético. Ahora, miren qué vamos a hacer ahora. En el 1820, Hans Christian, ¿verdad? Un científico, él se dio cuenta que si él tenía una brújula cerca de un cable con corriente, la aguja, ¿verdad? Que sabemos que discutimos la semana anterior, siempre apuntan hacia el norte. Ella venía y se movía del lugar. Ella no iba a estar apuntando hacia el norte, y cuando el cable tenía corriente, ella se movía desde la dirección del norte, y cuando uno venía y quitaba la corriente que estaba pasando por el cable, volvía otra vez a apuntar al norte. Y esto fue un punto súper importante en el tema de campos magnéticos y también de electricidad. Ahora aquí vamos a ver los puntos, ¿verdad? Como están escritos perfectos, cuestión de que los tengan, ¿verdad? Una aguja de una brújula sería desviada cuando se conectaba un cable a una batería. Así que cuando el cable estaba pasando corriente desde la batería, y volvería a apuntar hacia el norte cuando la batería se desconecta. Él dedujo que la corriente eléctrica producía un campo magnético, que este es el punto importante. La parte importante de esto es que esta es la primera evidencia experimental de que los campos eléctricos y los magnéticos están relacionados. Esta es la primera vez que se pudo unir electricidad y magnetismo juntos. Y aquí tenemos una imagen que es muy importante, donde tenemos un cable con corriente, y al momento que hay una corriente pasando por el cable, se crea un campo magnético que, si vemos, es un círculo, porque es alrededor del cable 360 grados, como si fuese, ¿verdad?, un plato, completamente alrededor del cable, y tiene un movimiento. Ahora, la dirección del campo magnético va a depender de la dirección de la corriente. Si podemos ver, en este cable parece que la corriente está saliendo, ¿verdad?, de la pantalla, y vemos cómo el movimiento del campo magnético es en contra de las manecillas de alrededor. Ahora, si la corriente debe de salir hacia afuera de la pantalla, fuese hacia adentro de la pantalla, el campo magnético sería opuesto y sería a favor del reloj. Así que aquí tenemos tres puntos importantes. Primero podemos ver que se dedujo que la corriente eléctrica produce un campo magnético. Este es el primer punto importante. Segundo punto importante es que alrededor de un cable se genera un campo magnético si hay una corriente pasando por el cable. Y el tercer punto importante es que la dirección del campo magnético depende de la dirección de la corriente. Estos son los tres puntos importantes que tenemos en esta página. Las corrientes eléctricas producen campo magnético, ¿verdad? Que este es el tema del video de hoy. Ahora, no solo los polos ejercen una fuerza entre sí, ¿verdad? Nosotros sabemos que si tenemos los polos de los magnéticos, los polos de los magnetos, ¿verdad?, ellos ejercen una fuerza de atracción o de repulsión, dependiendo si tienen los mismos polos o los polos opuestos. Ahora, si no, también se dieron cuenta que un campo magnético también ejercerá una fuerza sobre una carga en movimiento. Ahora, vamos a ver aquí esta imagen antes de poder discutirlo, ¿verdad? Vamos a suponer que estas dos placas, que el color gris que está en la parte de arriba y en la parte de abajo, son dos imanes, dos magnetos. Ahora, en este magneto, ¿verdad?, tenemos que las líneas de campo magnético van desde arriba hacia abajo. Así que vamos a suponer, ¿verdad?, que tenemos norte y tenemos sur, se están atrayendo, ¿verdad?, y tenemos estas líneas que se están uniendo. Ahora, si entre medio de esos dos magnetos se está moviendo una carga eléctrica, vamos a decirle ahí, una partícula, un electrón, un protón, ¿verdad? En este sería un electrón. Se está moviendo una partícula adentro de ese campo magnético, en una partícula, un electrón, entre medio de esos dos magnetos, se va a crear una fuerza sobre esa partícula, sobre ese electrón, sobre ese protón, que va a hacer que ese electrón trate de cambiar en dirección. Así que es como si
cuando una partícula positiva o negativa se está moviendo por el campo magnético, va a hacer que esa partícula empiece a desviarse, ya que se le aplica una fuerza a esa partícula positiva o esa partícula negativa. Pero aquí hay un punto que tenemos que tener, ¿verdad? Primero, si la carga no se mueve, vamos a suponer que tengo ahí un electrón o un protón como en este y no se está moviendo, no va a sentir ninguna fuerza, así que ya se va a quedar ahí tranquila. Ahora, al momento que empieza a moverse en el campo magnético, empieza a sentir una fuerza que hace que ella se vaya a desviar, ¿verdad? Dependiendo cuán fuerte sea. Ahora, la fuerza que va a sentir esa carga móvil está relacionada con tres cosas. Primero, con la carga de la partícula, cuán rápido se mueve, que es la velocidad, y cuál va a ser la fuerza del campo magnético que se le va a estar aplicando. Aquí tenemos la fuerza del campo magnético, ¿verdad? Que es el campo magnético, y la fuerza que se va a crear sobre la partícula. Y como siempre, con esto podemos crear una ecuación. Y la ecuación va a ser esta, ¿verdad? Que dice la fuerza que va a sentir esa partícula va a ser igual a la carga de la partícula, que aquí sería del electrón o del protón, la velocidad con la que se está moviendo y el campo magnético. Vamos a ponerla aquí la tenemos mejor. Fuerza, la carga de la partícula, la velocidad y el campo magnético de la partícula. Pero el campo magnético que está sintiendo la partícula es el campo magnético que se crea por los imanes. Para seguir, ¿verdad?, apuntando aquí los puntos importantes que tenemos que recordar, yo sé que la mayoría ya los tienen, ¿verdad? Para fuerza estamos usando el símbolo que es la F, la unidad es newtons. Para carga tenemos la Q, ¿verdad?, que tenemos coulombs, que es la unidad. Para velocidad tenemos la V o la V, como usted quiera decirle, que la unidad es metros por segundo. Y para campo magnético tenemos una B mayúscula, B de bueno mayúscula, y la unidad es una T, que significa Tesla. ¿A ver? Con esta ecuación vamos a estar trabajando en el próximo video de la semana, donde yo le voy a enseñar 3 problemas de cómo vamos a estar trabajando con esta ecuación, y vamos a estar resolviendo 2 o 3 problemas que va a ser el trabajo de esta semana y la semana que viene. Ven ahora. Esta unidad Tesla es súper importante porque nos habla, este es el apellido de uno de los científicos más famosos de la historia, y vamos a estar hablando de él ahora mismo. Nicolás Tesla. Nicolás Tesla, aquí tenemos una foto de Nicolás Tesla y voy a leerle por encima, ¿verdad? Ustedes van a apuntarme los puntos más importantes. Nicolás Tesla fue un ingeniero científico, ¿verdad?, conocido por diseñar el sistema eléctrico de corriente alterna, ¿verdad?, como conocido como AC. Así que la corriente, sistema de corriente eléctrica que nosotros tenemos en las casas, en las escuelas, el sistema que se usa en casi todo el mundo completo, él fue quien lo diseñó. Ahora, este es el sistema eléctrico predominante utilizado en todo el mundo hoy día. También creó la bobina Tesla, que en uno de los próximos videos se la voy a enseñar, súper interesante, que todavía se utiliza, ¿verdad?, ese sistema en todo lo que son sistemas de radio, ¿verdad? A lo largo de su carrera, Tesla descubrió, diseñó y desarrolló ideas para una serie de invenciones importantes, súper importantes, la mayoría de las cuales fueron patentadas oficialmente por otros inventores, ¿verdad? Aquí hay muchos problemas con Tesla, ¿verdad?, por su forma de ser, que él creó cientos de diseños súper importantes, pero, ¿verdad?, hubo muchos científicos que fueron los que la pusieron a su nombre, pero todo el mundo sabe que él fue quien los inventó. Ahora, diferentes ejemplos, ¿verdad? Tenemos los dínamos, que son los generadores eléctricos, ¿verdad?, similares a lo que es una batería, y el motor de inducción, que es una de las partes más importantes de lo que él creó, ¿verdad? El motor de inducción y la corriente AC, y también, ¿verdad?, los sistemas que se usan como en los radios, como las bobinas Tesla. También fue un pionero, fue uno de los primeros en el descubrimiento de la tecnología de radar, la tecnología de rayos X, ¿verdad?, el control remoto y el campo magnético giratorio.
Y como siempre, ¿verdad? Fue la base de la mayoría de la maquinaria AC. Todos estos sistemas de maquinaria que usan, ¿verdad? Corriente alterna, ¿verdad? Y aquí podemos decir como el aire acondicionado, hay, ¿verdad? Asientos, la nevera, lavadora, secadora, todos estos sistemas tienden a usar, ¿verdad? Un tipo de corriente alterna. Son ejemplos de cómo los inventos de Nikola Tesla, ¿verdad? Se pudieron utilizar, ¿verdad? Tesla es más conocido por sus contribuciones a la electricidad alterna y por la bobina Tesla, ¿verdad? Estos son los dos puntos que lo hacen a él los más famosos. Pero Tesla fue una persona que era un genio, pero todo lo de él era tratar de poner todo en su invento y tratar de ayudar a la gente, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad? Llegó a tener muchos problemas, pero es uno de los genios más interesantes en la historia, ¿verdad? Que si usted quiere puede buscar más información. Así que con esto vamos a estar terminando el video del día de hoy, y durante la semana vamos a estar trabajando con la ecuación de fuerza que se le aplica a una partícula que está en movimiento. Como siempre, ¿verdad? Apunten los puntos importantes que estoy discutiendo, que ahí siempre son los que están en rojo en su libreta. Saquen una foto y suban la foto en Google Classroom o, ¿verdad? Dependiendo que estemos usando. Muchas gracias y que pasen buen día.